Buenos días, amados hermanos. Bueno, hoy seguimos en el estudio del Código de Amor Universal como uno. Estamos estudiando los tribunales y los jueces. Entonces, en la semana, en el libro, en el video pasado, llegamos a donde habla el maestro de la hermana Rosa Tuso, ¿sí? Creo que ella se suicidó, bueno, en fin, pero fue por todo lo que tuvo que pasar, porque después de que este hermano la violó, la declaró loca. Y la angustia y la desesperación, pues seguramente dio para eso. Y aquí el maestro habla de que un juez no puede acusar ni siquiera a ese sacerdote, ni a ningún otro, porque solamente la justicia divina es quien sabe realmente las cosas como sucedieron y como está todo esto plasmado en lo metafísico que nosotros no podemos mirar qué fue lo que pasó, pero la ley sí, porque la ley todo lo ve, ¿sí? Todo lo oye. La ley suprema es lo más divino que existe, por eso es que ella gobierna en el universo. Pero entonces voy a leer la última parte y voy a leer una economía, que esta economía nos va a enseñar, lógicamente, que ya la mayoría sabemos que la Biblia no es un libro confiable. Tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Pero voy a leer esta economía para que podamos entender esto que está plasmado aquí y el por qué no se debe de acusar. Ningún juez debía de, es decir, los jueces debían de estar, era a favor del acusado. Ellos como jueces deben de investigar qué pasó, qué pasa, qué hay, si verdadera, bueno, son muchas las cosas, pero realmente los jueces deberían de tener 1000 ojos y 1000 oídos, digo yo, porque esto es muy grave lo que sucede y lógicamente que de ahí vienen las deudas que uno se hace. Entonces voy a leer la última parte del video pasado. No porque debáis condenar, porque esto no lo podéis hacer ni con el Padre Manuel ni con ningún otro hombre, pero tenéis obligación de dar satisfacción al perjuiciado y hacer pagar con un buen ejemplo de amor la falta cometida, reparando el mal en lo posible. Pero en aquel caso sois responsables de la muerte de aquella joven y de la parcialidad del miedo al coco iglesia con la que confirmáis que los tribunales son la mordaza manejada por la religión, por lo que los condenó a su desaparición en la forma y mala aplicación de la justicia con la misma iglesia o religión. Pero es que ya sabemos que la religión es lo más atrasado que puede haber, por lo menos la católica. Qué horrible y tener que nosotros militamos en esa inmundicia, pero así nos tocó. Así que entonces voy a leer la comunicación. De
de la que digo que es donde está plasmado lo que quiere decir lo que es la Biblia, lo verdaderamente, porque fueron 24 ancianos los que dejaron sus escritos, ¿sí? Que eran los que se llamaban de la Santa Alianza, de la Santa, ay, ahora se me olvidó, bueno, el Arca de la Alianza, sí, y era únicamente 24 escritos por los 24 ancianos, cada uno escribió lo que tenía que escribir, pero luego hicieron la Biblia de una, no sé, bueno, claro que en aquella época todos dejaban escritos, muchos escritos se encontraron, ¿sí? Pero vamos a leer aquí, amados hermanos, la economía universal, ¿sí? Que la deja el maestro. Y en ella nos da muchos conocimientos, ¿sí? Entonces vamos a leer. Párrafo 24. Es la última economía. Economía universal. Nueva es también esta economía en la tierra, pero consiste en la unidad de todos los espíritus concentrados en el Maestro, para así conseguir la solidaridad con todo el universo, con lo cual se alianza la omnipotencia para obrar en ley la economía de la creación. Aquí tengo que traer a colación al padre llamado por Abraham Elí, en su lengua hebraica, y dice en el Testamento Alianza: los mundos son infinitos y el hombre ha de vivir en todos los que existen, pero la creación sigue y no se acaba. Lo que confirma esta nueva economía universal que siento como hebilla de este gran capítulo de economías. 14 economías, todas científicas y necesarias, confirmadas por los 24 ancianos que a Juan Apóstol le presentaron alrededor del trono del Cordero, figurado así al Creador, porque el Cordero no tiene jamás rencor ni venganza, ni busca represalias, y además saber que esos 24 ancianos representan los 24 libros que compone la Biblia, que ya no puede ser hallada en su pureza porque fue mistificada por todas las religiones. Entonces aquí nos encontramos de que lógicamente, como hay una Biblia tan distorsionada, ¿sí? Y nosotros hacemos, como dicen, como los loros, y como la religión impuso, fue impuesta la religión, ¿sí? Y si no, a la hoguera, o al veneno, o a lo que fuera. Entonces, aquí encontramos muchas cosas muchos errores que la gente comete por falta de conocimiento. Es que hemos fallado por todos los 4 costados. Pues bien, la economía universal es necesaria por todas las razones de la vida de cada mundo. Pero hay 2 razones máximas que las voy a anotar y son: primera, que por la economía universal se obra en la omnipotencia con todas las fuerzas de los solidarizados y armonía de la ley, es decir, que hace una obra en un mundo y aquella obra no se hace a la vez en otro mundo,
porque sería restar fuerzas y es natural que costaría más esfuerzo en los dos mundos donde se opera. En tanto que sumadas las fuerzas todas, la obra se hace con la mitad del esfuerzo, la mitad del tiempo. Esto solo Este solo ejemplo bastará para comprender la utilidad y la necesidad de la economía universal. La segunda razón es mayor porque es debida. Y es que tenemos por ley que tener parte en todos los mundos del universo para poder vivir en todos los que existen y crear otros más progresados para cada humanidad que termina en un mundo cuando de él han extraído todas las esencias de los espíritus llevan en luz, sabiduría, el cómputo del peso y por ley de progreso. Si un mundo, por ejemplo, la Tierra termina su carrera en el grado 10, el mundo que deberá ocupar esta familia empezará en el límite del grado 10 y será el 1 real aquel mundo en valor de progreso metafísico. ¿Pero creéis que lo han de dar hecho? No tal. Han de hacerlo los terrestres de ese mundo porque no hay dávida de gracia. La ley no regala más que la materia éter, del que sacarán moléculas por moléculas todos sus componentes, lo mismo que el espíritu fabrica sus cuerpos y si no, no lo serían. Así las familias que pueblan los mundos se han de crear de inmediato en el que han de ocupar por otra etapa de la creación eterna y continuada. Pero si hay por economía universal, por solidaridad, por deber fraternal, maestros que enseñan a los menores, nos conviene entenderlo bien, por solidaridad. De modo que si nosotros ascendemos a un mundo de grado 11 y por solidaridad tenemos maestros del grado 12, nosotros que hemos hecho el grado 10 tenemos que ser maestros para todos del grado 9. Bueno, yo creo que pues la dejo así, pero lo importante era de esta lectura conocer, ¿sí? Que realmente la Biblia se compone, la verdadera Biblia solo se compone de 24 libros, ¿sí? Pero que realmente, pues como la hicieron como ellos quisieron, y en otra parte el maestro dice que, es decir, cambiaron las cosas que estaban escritas, las cambiaron por conveniencia, ¿sí? Entonces, de lo que hay en la Biblia, de los libros que sacaron copia de los del Arca Santa, pues entonces cambiaron las cosas. Tampoco se conoce porque pues, de todas maneras está la Biblia hecha únicamente a gusto de la religión, de aquellos que han querido cambiar las cosas, ¿sí? Porque se reunirán, harán asambleas y toda esa cosa para cambiar y para mirar cómo van a hacer la Biblia, cómo la iban a hacer. Entonces, por eso es que verdaderamente
pues se cometen muchos errores por falta de conocimiento, porque sobre todo, por lo que la Biblia, la religión impuso, ¿sí? Como todos los que en estos momentos en las universidades, los que estudian derecho, pues se valen es por las leyes materiales, las leyes que están aquí, las leyes terrenales. No tienen ojos para las leyes divinas. Entonces, al haber ese equívoco, ¿sí? Entonces sí, porque si estudian las leyes universales, pues van a encontrar la ley de amor y muchas, que la ley mayor es la ley de amor. Y de ahí pues se desprenden, dice el maestro, la justicia, compensación, ¿sí? Y todas las leyes se desprenden de la ley de amor, pero esa es la mayor, ¿sí? Por eso la nueva ley, el nuevo código nos dice, ama a tu hermano, ¿sí? Y el nuevo código, pues son estas doctrinas del espiritismo, luz y verdad, que en ello está el estudio de todo. Entonces, pues el maestro nos enseña todo lo que nosotros debemos de aprender, ¿sí? Como espíritus que somos, que tenemos que hacer un juicio destino, tomar todos los elementos para formar nuestro microhombre, encarnar, escoger los padres, todo esto, ¿sí? Entonces, hasta eso se me viene en el momento a la mente. ¿Qué tal que un juez esté juzgando a un espíritu que anteriormente fue su mamá o su papá? Ay, no, eso es terrible, por eso es que hoy día realmente, es decir, la religión puso muchas fallas y esto, pues yo sé y estoy consciente de que esto no se acaba sino con el cataclismo, con el nacimiento de la nueva luna. No hay otra cosa que lo quite, porque el hombre es terco y no quiere entender. Porque, por ejemplo, hay jueces, como, ¿sí? Llegan muy alto realmente porque, bueno, por su estudio, por su capacidad y por su todo, pero también fallan, por más altos, elevados que sean en sus conocimientos. Entonces, bueno, pues aquí ya nos enteramos de que verdaderamente hay fallas por muchas cosas, por falta de conocimiento, por orgullo, porque, por ejemplo, un, un abogado o cualquier científico, ¿sí? Por ilustrado que sea, y no conoce estas doctrinas en materia, porque en su espíritu sí, y se le dice que existe la doctrina, el espiritismo, luz y verdad, y que no la estudian, nomás, es que nomás con la palabra espiritismo, ¿sí? Ya le tiene uno miedo y pavor, porque como la religión dice que el espiritismo es el estudio, es decir, del demonio, que el espiritismo es del demonio. Y realmente que por ignorancia nosotros no conocemos, no sabemos que el espiritismo verdaderamente es lo más santo que existe en el universo, porque es la doctrina universal para todos los espíritus, porque esa es la universidad del creador del universo. Esos son todas las enseñanzas del creador. Entonces yo digo que realmente no habrá nada más alto que el espiritismo.
Entonces, ahí tenemos y debemos de analizar. Bueno, yo le doy gracias también a la ley por eso, porque no tuve prejuicios. Yo nunca le tuve miedo al espiritismo, ¿no? Antes, al contrario, me gustaba. Pero bueno, aquí vamos a seguir estudiando en el código de amor para poder seguir el estudio. Entonces aquí dice, los tribunales están hechos en la tierra solo para castigar al humilde, al oprimido, por todas las sanguijuelas que chupan la sangre dulce del trabajador, pero no para el déspota y tirano que abusa de autoridad, supremacía que no le da el pueblo, sino que se la robó descaradamente bajo una ley que no sancionó el pueblo, porque no puede el pueblo sancionar lo irracional que corrompe y estupra a la hija del pueblo, abandonándola y haciéndola rodar al prostíbulo, o asesina aún y ríe de su hazaña, porque sabe que su influencia está sobre el juez. Pero en cambio, un padre que se ve precisado a tomar un pan porque no se lo dan y sus hijos mueren de hambre a pesar de trabajar todo el día y le pagan mísero jornal. A ese se le aplica todo el rigor de la ley. Es un ladrón y se le separa de sus hijos y lo lleváis donde solo vosotros debéis estar, porque el ladrón verdadero es el que come sin producir. Bueno, pues con esto también nos dice la ley. Aquí en nuestro país hay muchos que comen y no producen, no trabajan, pero comen. Todos los días tienen su comida, lo necesario, pero no trabajan. Porque hay aquí empleos de corbata, siempre lo han dicho. Yo, si me hago amigo de un gran hombre de gobierno, me hacen un cupo y me dan trabajo. Yo solamente voy de apariencia, pero no trabajo, pero me pagan un sueldo. Esos son los sueldos de corbata. Entonces, y muchas veces ni irán a hacer presencia, pero les llega el dinero. Entonces, son cosas que aquí, bueno, tantas cosas que se oyen de las críticas que hacen los hermanos en los países y sobre todo con las cuestiones de gobierno y de grandes empresas, lógicamente. Entonces, pues bueno, esto es un delito en la ley del Padre y se os invita a gustar la amargura del trabajo para que sepáis ser jueces. Vea. Así que ojalá que no todos los obreros sean enemigos del pueblo, porque sería muy terrible. El obrero no necesita tribunales. El obrero necesita que todos trabajen y le den ejemplo de amor, porque él los da trabajando y cuando todos trabajéis como obreros, tendréis derecho a comer de vuestro trabajo.
de vuestro producto. Hoy alegaréis que trabajáis, es cierto, pero ese trabajo no produce ni es necesario más que para la supremacía, para el supremático. Por lo que es así, el verdugo ejecutor de los vampiros chupones del sudor tienen para unos pocos que trabajan, para esa multitud de vagos criminales que afortunadamente en la justicia suprema tienen contados los días que marcharán, ay, perdón, tienen contados los días que mancharán la tierra e irán a donde les pertenece, al mundo donde reina su aflicción, a donde todos lucharán por el mismo predominio, y por ese se despedazarán con rabia, y seréis vosotros, y os conoceréis en vuestros espíritus, hasta que venciendo por el desengaño, os acordáis de las verdades duras que os dije y que en la tierra es el juez del Padre, y acatáis esta única ley de amor. Es que aquí nosotros podemos analizar, ya llevamos más de un siglo de haber abierto la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, donde se estudian estas doctrinas, el espiritismo, luz y verdad. Más de un siglo. Y todavía vemos tantas miserias que ya debieron de haber mermado todas estas miserias, pero que realmente no merman, porque en cuanto más días más ambiciosos aparecen, más de todo. Entonces no cumplimos con la ley de amor, hay que cumplir con esa sagrada ley. Allí veréis lo que hacéis hoy, llevando a la cárcel a la pobre madre que se atrevió a tomar unos míseros trapos que no han podido ser valuados para envolver a su niño porque carecía de ropa, y lo imponéis 2 años de reclusión. Allí veréis el delito de vuestra parcialidad y sometimiento a la religión apócrifa, y seréis sentenciados tantas veces como vosotros sentenciasteis. Temblad, temblad, porque juicio será hecho sin misericordia al que no usó de misericordia. Agradecer al Padre que en el día de la justicia os dé este aviso para vuestro provecho, y no penséis en ocuparos o en oponeros a su poder, porque sus decretos se cumplen y la sentencia está decretada, dando el tiempo de salvarse en la transición concedida. Luego no habrá lugar, porque sus sentencias son inapelables. Pero tenéis libertad hasta el último momento. Entonces aquí tenemos que nosotros, pues como estamos sentenciados, ¿sí? En el juicio en mayoría quedamos sentenciados. Esto se trata, esto que acabo de leer, pues de espíritus que son aberrados a muchas cosas. Y tienen que deben de acatar el código antes de desencarnar. Porque si son bien aberrados y no acatan el código, no entienden, no comprenden,
Cuando desencarnen se los llevan a otros mundos. Entonces, ya el maestro lo dice, ¿sí? Ya no lo advirtieron. Entonces, si yo no acato el código, pues no quedo para la tierra. Y acatar el código es pues amar al hermano, ayudar en lo que más sea posible, reconocer que yo tengo tantos prejuicios y que me los tengo que quitar porque no me sirven, ¿sí? El prejuicio de religión, el orgullo, tantas cosas, sobre todo el religioso, es el que más nos estorba. Entonces, ahí ya tenemos la sentencia hecha. Mas el tiempo máximo está señalado en el paso de las 3 generaciones en 90 años, durante los que dulcemente se cambiará la faz de la tierra, y ya dio principio, pero si vuestro despotismo provocase las fuerzas de la naturaleza, el hermano que las maneja y que tiene órdenes concretas haría toda la obra en pocos minutos y la tierra parecería perder su equilibrio y el horror os haría pedir que la tierra os tragase y no lo conseguiríais, porque la tierra no quiere ya retener las partículas que le han corrompido y hasta vuestros cuerpos saldrían de la atmósfera para ser purificados de la maldad en el pantógeno, único que tiene suficiente calor para matar vuestra putrefacción infecciosa. A uno le da tristeza. A mí todo esto me agrada la doctrina, pero cuando me encuentro con todas estas cosas, me da mucho dolor. Me da mucho dolor. Porque sé que hay hermanos aferrados a muchas cosas que no sirven. Aferrados al dinero, ¿sí? Hacerle mal a los demás. Son muchas, muchas las cosas que nosotros tenemos, porque la religión, por la religión nos fue muy mal, porque desgraciadamente la religión enseñó una mentira muy grande, que con confesarse serían perdonados y el cura los absolvía de todo lo que habían hecho, de todo lo que hagan. Esa es la ignorancia más grande de la vida. Pensar en las mentiras de un hombre y no entender que existen unas leyes que nos gobiernan. Todo esto es desesperante, amados hermanos. Y bueno, yo dejo por acá este estudio porque realmente son cosas muy fuertes para nosotros. Y ojalá que haya hermanos que se estén recuperando, que haya hermanos que estén sacando de sí todo lo que no les sirva. Yo pido con todo amor a la ley que la mayor parte de todos quedemos en la tierra. Pero la ley es la ley y soy consciente como estudiante de que habemos muchos, bueno, yo no me puedo ya contar entre ellos porque yo comprendo y trato de entender que la ley obra. Pero cuando ya no se arrepiente uno estando encarnado, en este momento, que es el momento justo, porque esta es la última encarnación que nos dio la ley para saber si nos quedamos o nos vamos. Ese es el cruel destino de nosotros porque estamos
sentenciados. Y esa sentencia no retrocede. Los maestros, la ley no va a retroceder a esa sentencia. Ya nos dijeron, si no acatan la ley de amor, el nuevo código, se van. Entonces, con todos estos conocimientos que nos deja el maestro Joaquín Trincado, los dejo, amados hermanos, para que podamos entender y comprender que somos doblegados por la ley. Es decir, nos debemos de doblegar a la ley, porque la ley nos deja libres si queremos acatar o no. Si yo no quiero acatar, no acato, pero la ley también tiene su ley. Y ella, entonces, si yo no acato, pues me tengo que ir. ¿Sí? Todo es al gusto de uno. ¿Sí? Pero nosotros no hemos sabido aprovechar el libre albedrío que nos dieron. Ese es el problema. El libre albedrío hay que saberlo aprovechar y saber para qué es. El libre albedrío es para hacer el bien. Entonces, por ahí dejamos este estudio, amados hermanos. Un abrazo muy fuerte. Felicidades.